y en Caldas el 11.8% entre los 12 y 18 años de edad se probaron las sustancias psicoactivas y el 25.1% le ofrecieron. Eso quiere decir que casi la mitad de los jóvenes a los que se les ofrecen terminan probando. Confusión, alternativo, recreativo, escape, fiesta, perdición, parche, prejuicio, felicidad, estrés, estereotipos, decisión. Hola para todos los que nos ven, mi nombre es Natalia. Mi nombre es Helen. Mi nombre es María Fernanda. Mi nombre es Joan. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que realmente se habla y no se habla, pero sobre todo que en la gran mayoría de veces se juzga sin conocer. Es el tema del consumo de sustancias, la estigmatización que hay pues alrededor de este mismo y este mismo como discurso al que se tienen que enfrentar las personas que consumen drogas aquí en la ciudad de Manizales. Adicional, pues también analizaremos este tema de una mirada un poco política, que es la mirada del postestructuralismo. Para esto contamos con la participación y con el apoyo de un profesional en el tema, que es el profesor Manuel Moreno. Él es un experto, pues como ya lo decía, en el tema y es docente y profesor de la Maestría de Cultura y Drogas. Bueno, para comenzar vamos a dar una breve explicación acerca de la teoría antropológica postestructuralista, que es el enfoque que utilizaremos para analizar este podcast. Esta teoría plantea que la realidad social no es única, no es fija y no es universal, sino que más bien se construye a partir del lenguaje, de las dinámicas sociales y de las relaciones de poder que se encuentran en la sociedad. Es decir, lo que entendemos como normal o desviado depende de cómo se habla del tema, quién lo dice y desde qué lugar lo dice. Desde esta perspectiva, también se analiza cómo diferentes culturas, contextos producen y reproducen significados. Eso quiere decir que las identidades, las normas y prácticas sociales no son naturales ni fijas, sino que se moldean a través del tiempo, el lenguaje y pues, las relaciones de poder. En este video podcast vamos a explorar cómo se ha ido construyendo el discurso alrededor del consumo de sustancias psicoactivas y cómo a partir de ese discurso se va formando una construcción social y una ideología sobre las personas que lo consumen. Al definir el consumo como una práctica, obviamente que en este tema del consumo de sustancias psicoactivas, dijéramos que ya tiene que ver con un acto del deseo frente a una sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo porque precisamente las ciencias sociales lo que nos permite a nosotros es tener una neutralidad valorativa sobre este concepto o categoría del consumo, que entre otras cosas no es una categoría homogénea, sino que es una categoría que se habita de acuerdo también a la raza, al territorio, a la agencia subjetiva y a la edad también, por supuesto. Cómo los discursos y las narrativas en relación pues, al consumo de sustancias psicoactivas influyen en la percepción de las personas. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque podríamos decir que el discurso es la realidad. Quien domina los relatos, domina las respuestas sociales. Y esto es muy importante porque desafortunadamente las sociedades contemporáneas, quienes tienen en términos burdeanos el capital cultural y el capital económico o político en este caso también, entonces son los que van marcando unas políticas de lo prohibido y de lo no prohibido. Entonces, pues acá es muy importante porque eso, de todas maneras, los discursos van estigmatizando también a la población. En este caso, van estigmatizando al sujeto. Entonces, el reto que tenemos nosotros es que frente a estos discursos nosotros tenemos que reconfigurarnos, ¿sí? Y tener una mirada objetiva frente a este tema. Acá es muy importante, ya como para ir finalizando, señalar que el tema de estudiar el consumo, en este caso de sustancias psicoactivas, no solamente es un acto académico, sino también que debe ser un acto ético que nosotros o ustedes como futuras profesionales en trabajo social deben reivindicar, ¿cierto? Y orientar a ese sujeto que consume desde una perspectiva de la convivencia, desde una perspectiva también de la justicia social y de la equidad, porque también eso tiene que ver, digamos, con todas estas formas que se construyen social o colectivamente. Es interesante
los postulados que tienen dos autores que abordan un poco el asunto del consumo de sustancias. El primero es Howard Becker. Él tiene un libro que se llama Outsiders y desde allí él plantea como que el consumidor no es como que tenga una enfermedad ni se inserta en esto simplemente porque un día probó la marihuana o algo así y simplemente está, sino que hay unos factores sociales alrededor de esta persona que lo terminan involucrando en el consumo. Es decir, él sustenta que el consumo es algo que se aprende. Y en esta lógica él dice, no hay que estigmatizar ni generar discursos en los que suelen excluir a las personas que consumen estas sustancias. Incluso él asegura que hay sociedades donde está normalizada y es culturalmente aceptable que una persona consuma sustancias. Es decir, él aboga que a veces esta estigmatización, esta exclusión se da más por los discursos o por las etiquetas sociales que porque realmente se esté dando, sea una problemática como tal el consumo. Total. Y otra perspectiva que también es interesante es de un sociólogo colombiano, es un analista del conflicto armado, y él también asegura que según el espacio, los determinantes sociales y todo esto pues configuran también a los consumidores. Pero él trae algo interesante y es que al igual que el profesor Manuel, que está en nuestro video podcast, asegura que no hay que ya escuchamos, asegura que no se trata de nombrarlo como un consumidor, sino más bien como un usuario que al igual que muchas personas pues también consumen, solo que con especificidad en el consumo de sustancias psicoactivas. Y él pues igualmente aboga como que no hay que estigmatizar, sino empezar a problematizar estas realidades sociales que quizás hacen que las personas se introduzcan en el consumo. Bueno, nada, sabemos unas estadísticas, así que... Bueno, sí, yo tengo la primera estadística. En Caldas, el 11,8% de los estudiantes ha consumido sustancias ilícitas. Y en el último año se reporta que en Manizales supera la media nacional con el 13,3% según el Ministerio de Justicia. Algo a tener en cuenta para el análisis, digamos, contextual de Manizales, y es que el 15 de abril del año presente el Ministerio de Justicia trae un artículo, publica un artículo en el cual nos dice que el alcohol se está convirtiendo en esa principal o esa primera sustancia psicoactiva que consumen los jóvenes. Pero también este artículo nos dice que los mayores niveles o los mayores índices de consumo de alcohol se dan entre los 18 y los 34 años. Y en Caldas, el 11,8% entre los 12 y 18 años de edad se probaron las sustancias psicoactivas y el 25,1% le ofrecieron. Eso quiere decir que casi la mitad de los jóvenes a los que se les ofrecen terminan probando. Bueno, ya vamos llegando un poco al final de este podcast. Hoy vimos cómo a través de los discursos y de diferentes miradas se va construyendo un discurso estigmatizante hacia las personas que consumen sustancias psicoactivas. Esto pues no es natural ni neutro, sino que pues responde a unas construcciones sociales que van a venir a jerarquizar unas relaciones de poder, unos discursos y unas prácticas normales o anormalizadas. Yo creo que es importante mencionar pues, que estas cifras son un poco alarmantes porque estamos hablando de eso, de que es una ciudad conservadora, pero también tener en cuenta de que es una ciudad universitaria, donde recibe mucha gente de muchas partes del país, entonces se puede encontrar con muchas cosas, además de que es alarmante que en una ciudad que sea conservadora, universitaria y tan pequeña relativamente, dentro de lo que se puede decir pequeña, tenga unos índices tan altos. Y lo que de pronto comentábamos en algún momento, que tanto influye, por ejemplo, el consumo de sustancias como el alcohol, que se incida en cosas como el suicidio, que son cifras también súper alarmantes aquí en Manizales. Están relacionadas. Exacto, que están relacionadas. ¿Qué tanto tendría que ver entonces el tema del consumo de cualquier tipo de sustancias en que las personas estén atentando contra su vida, contra la vida de los demás? Siento que es un tema que se debe de colocar sobre la mesa. Claro, no, y no solo eso.
Bueno, a veces pareciera que cuando hablamos del consumo hablamos solo de los jóvenes, pero Ajá. también hay que poner intención y es los adultos también consumen. ¿Y en qué tanta medida lo Los hacen? adultos mayores. Y considerando, Ajá. exacto, y considerando como esta concepción, o bueno, esta concepción más amplia de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, pues sí, habría que cuestionarlas porque muchos adultos consumen alcohol o cosas así, incluso a veces se vuelven dependientes de Del medicamentos mismo. o cosas así, y eso también podría estar influenciando estas cifras. ¿Y de no cierto creen modo. que como son sustancias o son cosas que están legalmente bien o que son Ujú. legales, entonces no la catalogan como una droga? Entonces es Sí. como, no sé. Bueno, como ya lo hemos venido hablando un poco y analizándoles de la teoría antropológica postestructuralista, vemos entonces cómo estos discursos, estas prácticas y estos lenguajes van a venir a configurar unos sujetos. Porque yo siento que hace mucha falta hablar de esos temas, porque entre más se calle o menos se diga, pues más se estigmatiza. Sí. Entonces, yo siento que desde el trabajo social y desde las ramas que trabajamos con la sociedad, deberíamos comunicar, o sea, cómo afectan el consumo, en especial a los jóvenes, que ellos tienen como una influencia tan grande en las redes sociales que al final como que es una información que desinforma. También como ellos ven a ciertas personas que lo hacen, entonces creen que también es normal, pero no se, Que o sea, está bien. no se informan acerca de realmente cómo se debería hacer. Está bien, no hay que estigmatizar el consumo, pero por lo menos sí ser responsable con él. Entonces, pues sería genial que desde estas disciplinas o estas profesiones como que de alguna otra manera hablemos acerca de esto. Bueno, ya como para finalizar o darle cierre a este video podcast, queremos dejarlos con unas preguntas o dejarlas también con unas preguntas, y es cuáles son esos discursos que estamos produciendo sin darnos cuenta, y también desde qué lugar o desde qué posición estamos clasificando o estamos juzgando. Bueno, muchas gracias por vernos y escucharnos. Gracias. Gracias, Que estén muy bien. hasta la Adiós. próxima. Chao.